Paz de Cristo, hermanos. Una vez más es un privilegio para mí estar aquí delante del pueblo de Dios. Como siempre digo, estoy con mucho temor y temblor, que sé que es un pueblo santo. Y pues muchas gracias a Dios. Y quiero aprovechar también un segundo para darle gracias a Dios, porque en verdad Dios ha sido muy bueno para conmigo. Dios, a través de mi vida, Dios ha sido muy misericordioso para conmigo. Yo hace unos días, en el invierno me dieron muchos mareos. Pasé por cosas, para no hacerles el cuento muy largo, pues yo estoy esperando una cita con un cardiólogo. Mi corazón late muy despacio, pero gracias a Dios, Dios me ha sostenido cada día. No tengo temor a levantarme ni al acostarme. Siempre cuando me acuesto yo le digo al Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y pues gracias a Dios por ello. Y le pido a nuestro pastor que ore por mí. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita recibir este manjar que Dios tiene en su palabra y que nos permita disfrutarlo. Amén. Señor Jesús, gracias como siempre, Padre amoroso, porque nos permite llegar un día más a esta hora, Señor, donde se va a repartir, Señor, Padre amado, ese pan, Señor, que es para el alma, Señor Jesús. Pedimos en este día que tú bendigas, Señor, tu siervo, como siempre, lo unjas, Señor, con tu presencia y permitas que fluya esa palabra, Señor Jesús. Que tú, Padre amoroso, prepares esos corazones, esas mentes. Y Padre bendito, que nosotros podamos, Padre amado, deleitar, Señor, de ese manjar que es para nuestra alma. Padre bendito, usa tu siervo, unge sus labios, Padre bendito, y permite solamente, Padre amoroso, que descienda, Señor, esa palabra al corazón de aquellos que tiene que descender. Y tú, Padre amoroso, permíteles, Padre amado, permítenos gozarnos de tu palabra. En tu poderoso nombre, Señor, usa tu siervo, Padre amado. Tú lo levantaste con ese propósito para alabanza de tu gloria, Señor. Y tú, Padre amoroso, yo sé que tienes a través de él esa palabra. Padre bendito, en tu nombre poderoso, en el nombre de Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias, poderoso Dios, amén. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra escritura en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3. Primera de Juan. Y el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y quiero que vayamos poquito para atrás a la primera de Pedro, capítulo 2, y el verso 9 y 10. Dice la palabra de Dios, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Y Dios hace tiempo, una vez orando, yo aquí le oraba al Señor, y le decía yo al Señor que mirando la maldad que había, pero el Señor me mostró que Él es bueno, que Él sigue teniendo misericordia del mundo. Y empezó a ponerme unos versículos en mi corazón, y de ello les quiero compartir. Esto que yo, el título que yo le puse es ¿cómo respondemos a la misericordia de Dios? Dice la palabra del Señor:
dice que ahora somos hijos de Dios, dice el apóstol San Juan, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios, pero para ello el Señor tuvo que pagar un alto precio. Dice el apóstol San Pedro, dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido. Y buscando qué quiere decir la palabra adquirido, es como comprar algo que en verdad tiene valor. Como cuando estas personas que van a las subastas o que compran pinturas caras, pagan altos precios, millones, cientos de miles de dólares por una pintura, que a veces uno mira un cuadro y dice uno, yo que pagaría tanto por eso, ¿verdad? Lo mismo el Señor así hizo con nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos ver quizás las personas sin hogar allá afuera, ¿verdad? Muchos yo veo miran a esas personas con humillación, con desprecio, pero si nosotros como hijos de Dios volteamos a ver, realmente igual estábamos nosotros sin Dios, en la misma condición, con el mismo valor. Y para Dios, nosotros no tenemos, sin Dios, una persona que tenga hogar, pero que esté sin Dios, tiene el mismo valor que esas personas, ¿verdad? Por gracia de Dios, ahora nosotros dice que somos un real sacerdocio, que somos una nación santa, ¿verdad? Pero antes no lo éramos. Antes éramos realmente basura, ¿verdad? No teníamos ningún valor. Pero dice el Señor que Él pagó un alto precio, así como esos que compran pinturas que pagan altos precios. El Señor pagó un alto precio tan grande que yo creo, quizás, no sé si cada día lo meditemos en eso, cuál fue el precio que nuestro Dios pagó, que fue su vida, ¿verdad? Realmente Él no tenía necesidad de ello, el Señor, porque simplemente Él por amor, porque para Él dice que Él nos hizo a su imagen, a su semejanza, y eso es lo que nos da valor, por lo cual Dios nos miró con valor, porque había puesto su esencia de Él en nosotros, ¿verdad? Teníamos su espíritu, ¿verdad? Nosotros no somos como los animalitos, ¿verdad? Él nos dio su esencia, y eso es lo que le da valor al hombre, ¿verdad? Y por eso el Señor tomó forma de hombre, pagó aquel grande precio, cuántos azotes, ¿verdad? Ponen esa película que le nombran La Pasión de Cristo. Yo no sé si alguna vez ustedes la han visto, que como película da sentimiento, pero realmente en la Escritura yo lo describe todavía aún peor que eso, ¿verdad? Lo que el Señor pagó, un alto precio, un precio incomprensible, yo digo a mi manera. Y el otro día platicaba con el hermano Tony y dice que él fue muy rebelde. Le digo, hermano, yo te gano. Yo fui el más rebelde de todos en el mundo, realmente. El Señor me habló muchas veces, de muchas maneras, hasta que pasó algo en mi vida que me hizo venir a sus pies. Pero no vengo a hablarles de ello. Yo, como les digo, el Señor pues tocó mi corazón y puso estos versículos y realmente meditando en ello, en verdad nosotros, dice, tenemos una responsabilidad. Por eso yo puse, quiero que me sigan, quizás espero no confundirlos, no enredarlos, pero quiero que me sigan porque el mensaje el Señor me permitió ponerle cómo respondemos a esa misericordia. Dice que somos un pueblo adquirido por Él, ¿verdad? Que pagó el precio, pero por una razón, ¿verdad? Dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Yo no sé, las personas que están aquí por primera vez, que no han escuchado, yo quiero decirles con todo respeto, con todo mi corazón, que ustedes tienen un grande valor, que el Señor los ama tanto. Que una vez en la pulga, creo que hay un varón que siempre da vueltas, cada vez que vamos da vuelta y luego dice, ya están aquí otra vez estos locos, pierden su tiempo, le dijo una vez al hermano Tony, ¿verdad? Y yo le dije,
no es lo más que no se para, siempre más dice, ay, cómo pierden su tiempo estos locos. Le dije, si supiera cuánto Dios lo ama. Y dices, Dios, pero usted no, pero pues va caminando, no da oportunidad de platicar con él. Y luego dice otro varón el otro día, dice, apúrense que estos locos me espantan. Me dio risa, ¿eh? Y yo digo, pues todos así respondemos cuando estamos sin Dios, porque ignoramos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Pero realmente ese es nuestro trabajo, ¿verdad? De traerles a esas personas que se ofenden, que ignoran las cosas de Dios. Esa es nuestra responsabilidad de nosotros, de poder con paciencia, con misericordia, así como Dios es misericordioso, nosotros tener misericordia de ellos y con paciencia una y otra vez que los encontremos, que tengamos oportunidad de hablarle a aquel que reacciona de esa manera, decirle, mira, Dios te ama, y poder mostrarle con la palabra de Dios cuánto Dios lo ama a esa persona, ¿eh? Por eso es bueno, como dijo el Señor, que el que me ama mi palabra guardará, o sea, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón para cuando sea la oportunidad, cuando sea necesario, que esa palabra pueda salir y poder hablarle a las personas de la palabra de Dios, no de lo que nosotros pensemos o creemos, ¿verdad? Pero lo que dice la palabra de Dios. Y como les decía yo, nosotros fuimos adquiridos, pero con esa responsabilidad. Y yo quiero que miremos, hay dos ejemplos en la Escritura que el Señor me llevó a mirar mientras yo estudiaba este mensaje pues que Dios me dio. Hace tiempo, hace unas semanas atrás, yo meditaba y meditaba a Dios. El Señor me llevó a dos ejemplos en la Escritura de dos varones, cómo responden. Y me gustaría que fuéramos al libro de Jonás y poder ver la reacción de Jonás, ¿ya? Cuando lo encuentren, si me dicen amén. Dice la palabra del Señor, vamos a leer bastante, ¿verdad? Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces ellos le dijeron, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Vamos a parar un ratito ahí, un minuto. Si podemos ver las preguntas que le hicieron, ¿verdad? Dice, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿Verdad? Ellos no conocían nada, mas él llevaba un mensaje en su interior del cual iba huyendo. El Señor le hizo un llamado y en cambio, en vez de responder a ese llamado, dice la palabra del Señor que él huyó a Tarsis. Y los hombres estos no le conocían. Y quizás muchas veces nosotros también así, en donde nadie nos ve, de por allá a las personas que no conocemos, quizás
Dios, nosotros todos ya llevamos un llamamiento dentro de nosotros. Pues, al bautizarnos, al aceptar al Señor, Dios, la palabra del Señor dice que para eso nos llamó. Somos adquiridos para anunciar sus virtudes. Pero quizás muchas veces también nosotros nos pasa como Jonás, ¿ya? Nos echamos a dormir, estamos allá afuera, la gente no sabe quiénes somos, de dónde venimos, o cuál es nuestra creencia, cuál es nuestra manera de ver la vida, o quiénes somos nosotros, ¿ya? Y dice, seguimos leyendo, dice, y él le respondió: soy hebreo y temo a Dios, el Dios de los que hizo los cielos y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, oh Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, oh Dios, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Dios con gran temor, y ofrecieron sacrificios al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que pues a él no le quedó de otra más que confesar que en verdad él era temeroso de Dios y que en verdad estaba huyendo de Dios. Y estos hombres lo pudieron entender y tomaron esa decisión, pero si podemos leer ahí detenidamente cómo ellos oraron a Dios. Dice que ellos clamaron y dijeron: te rogamos ahora, oh Dios, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú has hecho como has querido. O sea, ellos pudieron entender que era el plan de Dios, que ese hombre era un servidor de Dios y que llevaba un llamamiento al cual él tenía que cumplir porque era un mandato de Dios. Entonces, si vemos el capítulo 2, si usted lo puede leer detenidamente en su casa, ahí puede ver cómo Jonás ora en el vientre del pez y el Señor tiene misericordia de él. Y en el capítulo 3, al final del capítulo 2 dice: y mandó el Señor al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Ya? Lo llevó exactamente a donde Dios lo había mandado, a Nínive. Y ahí lo vomitó, dice, lo sacó. Y luego vino, dice, palabra del capítulo 3, dice: vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Verdad? Entonces, y ese es el verso 2. Dice, y el verso 4 dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje que Dios le había mandado a Jonás, que esa ciudad, por el pecado que había en ella, dice que eso ya había subido ante la presencia de Dios, y Dios le había dado ese mensaje que tenía que predicar Jonás, que esa ciudad iba a ser destruida. Y dice el verso 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Si vemos esta descripción que el rey de Nínive describe, dice que se conviertan cada uno de su mal camino y de la rapiña que había en ellos, o sea, en su pueblo, ¿verdad? El rey sabía cómo eran ellos, cómo era la maldad que había en ellos, ¿verdad? Y dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿verdad? Volvemos a ver la misericordia de Dios otra vez, ¿verdad? Dios es bueno, es misericordioso en gran manera. Como les decía yo al principio, ¿verdad? Nosotros en verdad, Él no tenía ninguna necesidad. Él hizo al hombre, dice en Eclesiastés 3:11, que Él hizo al hombre perfecto y puso la eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre alcance a entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Entonces Dios nos hizo así, pero el hombre quiso desobedecer a Dios, pero Dios en su gran misericordia no lo dejó ahí, ¿verdad? Así que para que el hombre nosotros, el día que muramos, no tengamos nada que reprocharle a Dios, decirle: me dejaste venir a este lugar de tormento, o el hombre que va ahí, ¿ya? Él no va a tener una excusa, no va a poder reclamarle a Dios, porque dice en la Escritura que a cada persona Dios le da la oportunidad de escuchar de Él, ¿ya? De escuchar de su misericordia. Y como les digo, nosotros que estamos aquí, nosotros debemos de tener cuidado cómo respondemos a esa misericordia que hemos recibido de parte del Señor, ¿verdad? Que el día que nosotros, el Señor nos llame a su presencia, podamos llevar en nuestras manos frutos, ¿verdad? De algo que nosotros que hayamos hecho de lo que Dios nos dio. Y si seguimos viendo en este libro de Jonás, dice en el capítulo 4, como yo les decía, que Dios puso en mi corazón que mirara dos ejemplos de dos varones, cómo responden a la misericordia de Dios. Y estamos viendo a Jonás, y si vemos el capítulo 4, dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró al Señor y dijo: ahora, oh Dios, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. ¿Verdad? Si vemos detenidamente, la reacción de Jonás es como un corazón, como que él quería que Dios no tuviera misericordia de Nínive, como un corazón, ¿cómo les dijera yo? Egoísta, exactamente, ¿verdad? Que él no quería que Nínive se arrepintiera, que Nínive alcanzara perdón de Dios, porque dice, por eso le ora a Dios y le dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía, dice, que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal, ¿verdad?
Y eso es para nosotros, para todas las personas, dice la palabra del Señor, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, vemos el corazón de Jonás, un corazón egoísta, ¿verdad? Y volviendo al título del mensaje, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Cómo es nuestro corazón? Que no sea como el corazón de Jonás, ¿verdad? Que tengamos temor de que no tengamos un corazón como el corazón de Jonás, sino que realmente donde quiera que vayamos nosotros no tengamos temor y tengamos compasión de las personas con las cuales tenemos la oportunidad de conversar, decirles que hay un Dios misericordioso que está buscando darles vida, ¿verdad? Que somos eternos, ¿verdad? Que Dios nos hizo con un propósito, ¿verdad? De gozar de una eternidad, y que por eso mismo Él se hizo carne, que por eso mismo Él soportó aquella cruz, tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿verdad? No porque nosotros lo merezcamos, sino porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Él dice aquí, Jonás dice, yo sabía que tú eres un Dios bueno, ¿ya? Que te arrepientes del mal, y realmente Dios sí se arrepiente del mal. Dios dice cuando el diluvio, que Él miró cómo se había muerto toda la creación, después de los 40 días del diluvio, que Él se arrepintió, ¿ya? De lo que había hecho, y hizo una promesa que jamás volvería a haber un diluvio, y dio una señal que es el arco iris, ¿ya? Y podemos ver nosotros cada vez que sale ese arco iris, y nosotros como cristianos podemos verlo con los ojos de Dios, podemos ver que es una señal de la misericordia de Dios, que podemos ver con nuestros ojos que tenemos un Dios misericordioso, ¿eh? ¿Ya? Y con cada uno de nosotros, yo creo que cada uno de nosotros tenemos un testimonio, aunque no lo contamos, pero cada uno de nosotros podemos saber cómo éramos y qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿ya? ¿Ya? Porque dice el primer verso que leímos, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y para que seamos llamados hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y dice, por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, ¿ya? Dicen, el mundo no conoce, o sea, nosotros nos miran como locos, nos dicen muchos que que perdemos el tiempo, o que somos tontos, muchas cosas, ¿ya? Pero en realidad nosotros debemos de dar gracias a Dios, porque realmente Dios nos ha abierto el entendimiento, nos ha dado esa oportunidad de comprender la Escritura. Es un privilegio, como aquellos hombres que iban camino de Emaús, que como Dios les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y de igual manera yo digo, gracias Señor, porque nos has abierto el entendimiento. Y no por vanagloriarme, hermanos, pero yo cuando oro, yo le digo al Señor, permítenos, Señor, a la congregación, la iglesia, el nuevo pacto, permítenos que podamos enamorarnos cada día más de ti, que vengamos a tu presencia por amor, no por necesidad, no por costumbre, no por religiosidad, pero por amor, ¿verdad? Y pues sigamos aquí en el libro de Jonás. Dice, nos quedamos en el verso 4, y el Señor le dice, y dijo Dios, ¿haces tú bien en enojarte? Le hizo una pregunta a Jonás. Dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Él estaba esperando allá a lo lejos, ¿verdad? Que esa ciudad fuera quizás quemada, o que esperaba algo feo para Nínive, ¿verdad? Estaba allá esperando, y dice, y preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás
para que hiciese sombra sobre su cabeza y que librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Otra vez le vuelve a hacer una pregunta. Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Dios: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, a la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive? Si podamos leer detenidamente este versículo, es una pregunta que Dios le hace a Jonás. Dice: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Es un versículo que tocó mi corazón en gran manera, porque dice, el Señor le hace esa pregunta a Jonás, dice: ¿no tendré yo piedad de esa ciudad donde hay más de 20,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? ¿Verdad? Estaban ignorantes, no sabían que ofendían a Dios con sus acciones de vivir, con su manera de vivir. Y muchas personas allá afuera, yo creo que todos tenemos amigos. Bueno, yo anduve en el mundo mucho tiempo y tengo conocidos aún que realmente, yo digo, viven como Nínive, que no saben discernir entre el bien y el mal, no saben que ofenden a Dios con su manera de vivir, con su manera de actuar, aunque no prestan, muchos de ellos no prestan atención o no dan oportunidad para hablarles de Dios, pero viven de esta manera. Y muchos también que no conocemos, muchas personas, ¿verdad?, que para ellos es un gozo la manera en que viven, en emborracharse, en cometer adulterio, en fornicar, en muchas maneras, en andar lejos de Dios, en los placeres de la carne. ¿Ya? Para ellos eso es vida, pero ignoran las cosas de Dios. Pero dice Dios, ¿no tendré yo misericordia, dice, de ellos? Y no tendré yo piedad de aquella gran ciudad. Pero el verso 10 dice: y dijo Dios: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer. Le dice Dios a Jonás, que Jonás se había enojado porque la calabacera se secó, pero dice que él no había hecho nada por ella, ni siquiera la había regado, y estaba enojado porque se había secado. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto más Dios, que tiene misericordia, que Él nos hizo? Él tomó del polvo de la tierra y sopló en el hombre su esencia, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener misericordia? Es lo que Dios está diciendo. ¿Cómo no voy a tener yo misericordia del hombre al cual yo lo hice a mi imagen y a mi semejanza? ¿Verdad? Y eso es para todas las personas, ¿verdad? ¿Cómo Dios no va a tener misericordia del mundo, de la creación de los hombres y mujeres? ¿Verdad? No importa para Dios si es el peor asesino o la peor prostituta del mundo. Dios le ama de igual manera. Dios, por esa persona dio su vida. Dios sufrió por esa persona, porque Él los hizo a su imagen y a su semejanza. Aunque sea la peor persona del mundo, ¿ya?, tiene la esencia de Dios, ¿ya? Y eso nadie se lo puede quitar, ni el enemigo. Por eso dice el Señor Jesús, dijo en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Porque el hombre sin Dios está ignorante, está esclavo en su mente, no puede entender la palabra de Dios, no pueden conocer, ¿verdad?, que vivir lejos de Dios es vivir en esclavitud.
Pero dice el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso dice Dios, ¿verdad? Si usted está aquí por primera vez y no conoce de Dios, yo le digo con todo respeto que usted está esclavo, ¿verdad? Y Dios le quiere hacer libre para poder conocerle, para poder adorarle, ¿verdad? Porque realmente cuando uno no conoce de Dios, uno está esclavo a su manera de pensar, que uno todo lo mira mal y no puede, está uno atado, que no puede uno alabar a Dios, no puede uno decir gloria a Dios, se le afigura como que eso es ridículo, como que está uno loco, ¿verdad? Pero cuando usted conoce la verdad, usted es libre y usted puede decir con toda libertad, gloria a Dios, alabado sea Dios, santo es el Señor, porque ya es libre, ¿verdad? Pero para eso nosotros tenemos una responsabilidad. Para eso nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Necesitamos responder a la misericordia de Dios, ¿ya? A lo que ya nosotros recibimos. Por eso dice el Señor, dad de gracia lo que de gracia recibisteis. Nosotros de gracia, o sea, no merecíamos esa misericordia, pero la recibimos por gracia, y eso lo tenemos que dar de gracia a las personas que no conocen del Señor. Ahora, miramos este ejemplo de Jonás, que fue un corazón como a la luz de la palabra, un corazón egoísta, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que todo fue escrito, todo lo que está escrito para nosotros como ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo los invito a que vayamos y miremos otro ejemplo de otro varón, en la carta a Filipenses, la carta de los Filipenses, el capítulo 1. Y el verso, vamos a empezar del verso 21. Este es el apóstol San Pablo que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿verdad? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Este es un ejemplo de un corazón diferente, ¿verdad? Este varón dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en verdad, si lo vemos de esta manera, en verdad el morir es ganancia, porque se acaban todas nuestras luchas aquí, porque realmente el vivir, si nos enfocamos a vivir como dice la Escritura, como dice Romanos 12:1, ¿verdad? Es una lucha poder vivir como dice Romanos 12:1, que podamos traer nuestro cuerpo aquí al altar en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Es una lucha tremenda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el canto que cantó mi esposa, que dice que cuidaré mis ojos, ¿verdad? Para cuidar nuestros ojos, para cuidar nuestras manos, para cuidar nuestra boca, es una lucha diaria, ¿verdad? Pero por eso digo que como escribió el apóstol San Pablo, que el morir es ganancia, realmente es ganancia, porque se acabaría esas luchas. Pero este varón tenía un corazón diferente, porque él dice, quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él prefería seguir con esa lucha y estar vivo para seguir predicando, para seguir enseñando, para seguir instruyendo, para seguir ganando almas para Cristo, ¿verdad? Y Jonás estaba esperando un juicio para Nínive. Este varón está esperando ganar más almas para el Señor, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es mi corazón?
¿Cómo yo respondo a la misericordia del Señor? ¿Yo hablo o callo? ¿Ya? ¿Qué opinión tendrá el Señor de mí, de mi corazón? ¿Ya? Me gustaría que leyéramos en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 del verso 13 vamos a leer en adelante. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y luego el 14 es una pregunta, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hace una pregunta el Señor. Y luego dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Ya? ¿Qué responsabilidad tenemos? ¿Y cómo irán sin saber quién? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Son tres preguntas en un mismo verso. Y el verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y está la respuesta ahí mismo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ya? Entonces, en verdad, dice la palabra del Señor, dice que ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Si nosotros callamos, ¿verdad? Si nosotros nos echamos a dormir, como hizo Jonás en el barco donde iba huyendo hacia Tarsis, ¿ya? Él no quería hacer la voluntad de Dios. Y de igual manera nosotros, dice el Señor, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hubiese quien les predique? ¿Ya? Si nosotros no hablamos, ¿cómo la gente va a creer? ¿Ya? ¿Cómo van a oír si nosotros callamos? Entonces nosotros debemos anunciar, debemos en verdad hablar, no callar, porque dice el Señor que para eso Dios nos adquirió, para eso Dios nos compró con su sangre, con ese dolor que Él pasó, ¿verdad? Entonces necesitamos en verdad nosotros tener en nuestro corazón esto, porque en verdad que ¿qué vamos a hacer el día que el Señor nos llame a cuentas? ¿Ya? ¿Cómo vamos a llegar ante la presencia del Señor? Dice en el Evangelio según San Juan, el verso 10, capítulo 10, el verso 18, dice el Señor que Él puso su vida, que nadie le quitó la vida a Él, ¿verdad? Porque solo Él tiene poder para ponerla y para volverla a tomar. Pero ¿cómo la gente va a oír eso? Que el Señor hizo eso por nosotros, que Él se hizo hombre, que Él puso su vida por nosotros y la volvió a tomar. ¿Cómo la gente va a creer? La gente cree en ídolos, en lo que le han enseñado sus antepasados, costumbres, ¿verdad? Que dicen, rézale a tal santo, reza tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, y con eso que le hacen una misa al que se muere y que ya que con eso el cura, el Señor le pagan una misa al cura y que ya va a alcanzar salvación, ¿verdad? Cuando sabemos que eso es mentira del enemigo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que solamente en vida podemos nosotros realmente decidir dónde queremos ir, ¿ya? Pero ¿cómo va la gente a tomar esa decisión si nosotros callamos? ¿Ya? ¿Cómo van a saber de eso si nosotros callamos? ¿Ya? Nosotros tenemos esa responsabilidad de llevarle a la gente este mensaje, la nueva de salvación, de que el Señor se hizo hombre, de que el Señor dio su vida por nosotros, de que hay salvación, ¿verdad? De que realmente somos eternos, todas las personas, ¿verdad? Todo ser humano lleva la eternidad en su corazón, ¿verdad?
y eso nadie lo puede cambiar, lo crean o no lo crean, ¿verdad? Llevamos la eternidad en nuestro corazón, somos seres eternos, ¿verdad? Solo dónde vamos a pasar la eternidad, ¿verdad? Es lo que la persona tiene que saber, ¿verdad? Que dónde va a pasar su eternidad, pero Dios, en su gran misericordia, Dios no quiere que el mundo perezca, que las personas, o sea, que vayan a ese lugar de tormento, donde dice la Escritura que está preparado para Satanás y sus ángeles, ¿ya? Y para eso, ¿cuánto le costó al Señor para librarnos de ese lugar? Para librarnos. Gracias a Dios que nosotros, en millones y millones de personas, Dios nos ha dado la oportunidad en este tiempo de ya haber creído, de ya estar aquí, de ya estar con esa esperanza en nuestro corazón, que si nosotros fallecemos mañana, pues realmente vamos con el Señor, si estamos, como dice en su palabra, si estamos viviendo en paz y en santidad, porque así dice la palabra del Señor, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Ya estamos aquí, ¿cómo estamos? Estamos viviendo en paz y en santidad, entonces no tenemos temor de que la muerte nos llegue, pero mientras estemos en vida, tenemos esa responsabilidad y cuidemos de nuestro corazón, que no tengamos un corazón como el de Jonás, un corazón egoísta, que si vemos a la gente, a nuestros vecinos allá, que sean contenciosos, que no nos puedan ver, o personas que quizás nos caigan mal por su manera de ser, pero aún así créanlo que Dios tiene misericordia de esa persona y tenemos una responsabilidad de a esa persona que nos cae mal por su manera de ser, de hablarles la palabra de Dios, de decirles que se arrepientan de esa manera de vivir, ¿verdad? Porque Dios un día todo eso, dice, lo va a traer a juicio, ¿verdad? Todo lo que nosotros, dice en el libro de Eclesiastés, que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Dice en el último capítulo de Eclesiastés, el versículo 12, me parece que es, dice ¿cómo dice? Vamos a Eclesiastés, porque no quiero decir lo que no es. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿ya? Todo lo que nosotros hagamos, digamos, a escondidas, para Dios no hay nada que esté escondido. Dios dice, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, ¿ya? Todo lo que, aunque esté en nuestro pensamiento, ¿ya? Si nosotros pensamos mal contra alguien, contra algún hermano, con cualquiera, contra cualquiera, ¿ya? Dios todo eso lo traerá a juicio en el día final, ¿ya? Entonces, por eso dice que el fin de todo el discurso oído es ese: teme al Señor y apártate del mal. El propósito de todo lo que nosotros escuchamos de la palabra de Dios es que tengamos temor de Dios, ¿ya? Que tengamos temor de Dios, que nos apartemos del mal y que hagamos nuestra parte, que hagamos nuestro trabajo, que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿ya? Porque un día, dice la palabra de Dios, que si nosotros callamos, un día esa sangre se demandará de nosotros, ¿ya? Si nosotros no hablamos. Yo he pasado por unas cosas que me sucedieron en unas ocasiones que yo callé. Yo pude ver a un varón que se estaba como quemando, ¿ya? Y el Señor lo trajo eso a mi persona y me dio gran dolor porque yo no le hablé del Señor, yo callé. Y para mí fue tremendo, me dolió en mi corazón tremendamente y le pedí perdón al Señor.
después platiqué con su tío y él me dijo, no, es que su mamá iba a la iglesia. Tenía familiares pues que en verdad sí le hablaban, pero también era responsabilidad mía. Entonces de ahí quedó esto en mi corazón, que tenemos esa responsabilidad de que no callar, que no quede de nosotros de hablarles. Ya si la persona no responde, pues cada quien vamos a dar cuenta, ¿verdad? Cada quien vamos a dar cuenta, pero nosotros hagamos nuestro trabajo y tengamos temor, vigilemos nuestro corazón. Realmente amamos la obra de Dios, queremos la salvación de los demás, o estamos viendo de lejos si Nínive va a ser enjuiciada o no, ¿verdad? Como Jonás, que no sea nuestro corazón como el de Jonás, que esperaba juicio para aquella ciudad, ¿verdad? Que tengamos, que nuestro corazón espere salvación para los incrédulos, que busquemos de verdad, de corazón, que la gente alcance misericordia, ¿verdad? Cuando vayamos, que no solamente digamos que con dar un tratado en la pulga, con eso ya hicimos nuestro trabajo. No, hermanos, es más que eso, mucho más, porque eso es fácil, ¿verdad? Poder halagar nuestra mano y decirle te doy una invitación, es muy fácil, ¿verdad? Pero el poder dar testimonio con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de responder al patrón, al compañero de trabajo, a toda persona que nos topemos en nuestro caminar diario, que las personas puedan realmente, como dicen unos, sin hablarles, que puedan darse cuenta que si somos o no somos hijos de Dios, ¿verdad? Cómo responden, cómo nos miran a nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente es, como les digo, es más que eso, es más que dar un tratado, ¿verdad? Es poder llevar la palabra de Dios, que podamos ser, como dice la palabra de Dios, que nosotros podamos reflejar a Dios en nuestra manera de ser. Y pues estas han sido mis palabras. Que el Señor les bendiga. Deseo de grande corazón, de gran verdad, que Dios les bendiga en gran manera, y que sigamos adelante luchando, como dijo el apóstol San Pablo, peleando la buena batalla de la fe, porque realmente es una batalla. Que Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano, que lo siga usando el Señor, amén. El pensamiento al principio que Dios compartió nuestro hermano es algo muy especial, hermanos, amén. Les quiero decir que es un pensamiento que sería bueno que usted y yo miráramos. Dios pagó un precio muy alto por nosotros, así como pudiéramos mirar que hay algunas cosas por ahí que pues muchas veces para nosotros no tienen mucho valor, pero hay otras personas que están dispuestos a pagar por las cosas que ellos miran que para ellos tiene valor. Y les quiero decir que en este caso nuestro Dios, pues les quiero decir que para nosotros tal vez mirar a una persona que está desamparada o en un estado que no se mira bien, pues no tiene un valor muy atractivo, pero para Dios somos muy valiosos todos, sin excepciones. Todos somos muy valiosos. Ese es un pensamiento muy bonito, amén. Vamos a invitarles que pasemos al altar, vamos a orar juntos todos. Realmente nuestro Dios quiere vernos a nosotros de verdad comprometidos, quiere vernos a nosotros de verdad que nosotros nos interesemos por esa relación. Y esa relación no se puede llevar con el Creador de nuestra vida si nosotros no nos acercamos a Él. Acercarse a Él es nosotros buscar su presencia, es anhelar que esa presencia esté en nosotros, dentro de nosotros, amén. Así es que les invitamos, vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias, poderoso Dios, por la obra que tú tienes, maravilloso Dios, en cada uno de tus siervos. Gracias por todas las bendiciones que ya derramaste, Señor. Gracias por las que vas a derramar. Gracias, Señor Jesús. Padre amado, gracias también por permitirnos, Señor, llegar hasta tu presencia a través, Señor, de ruegos, súplicas. Gracias, precioso Dios. Hable con Dios. Vamos a orar los unos por los otros en el nombre poderoso de Jesús.